Conversaciones sobre el sentido de la vida, basado en el libro de Rodolfo Muñoz. Una exploración sobre las preguntas que acompañan toda existencia humana. Cuando un libro termina, algunas conversaciones apenas comienzan. ¿Lo terminaste? Anoche, y todavía sigo pensando. A mí me pasó lo mismo. Creí que iba a leer un libro sobre el sentido de la vida, y terminé haciéndome preguntas sobre la mía. Creo que ese era el verdadero objetivo del libro. ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Que el profesor nos pidió hacer un resumen. ¿Cómo resumís un libro que termina haciéndote pensar en toda tu vida? Creo que si hacemos un resumen, vamos a arruinar el libro. Eso pensé, porque el libro no es solamente lo que responde, es el camino que te hace recorrer. Entonces, ¿qué hacemos? Se me ocurrió una idea. En lugar de resumir capítulos, ¿y si volvemos a recorrer el viaje? ¿Cómo? Cada capítulo comienza con una pregunta. Nosotros podríamos empezar exactamente igual. Primero respondemos con lo que pensábamos antes de leer el libro. Ok. Después vemos por qué esa respuesta no alcanzaba. Luego recordamos cómo distintas personas intentaron responder esa misma pregunta. Y al final tratamos de explicar. O sea, volver a hacer el viaje. Exactamente. Porque creo que el valor del libro no está solamente en las respuestas, está en cómo llegamos hasta ellas. Y cuando terminemos cada conversación, vos escribís un pequeño resumen. Sí, pero también quiero escribir las preguntas nuevas que nos vayan apareciendo. ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo mientras lo leía. Los buenos libros no terminan cuando cerrás la última página. Empiezan ahí. Entonces, abramos otra vez la primera página. Primera pregunta. ¿Por qué el ser humano necesita un sentido para vivir? Bueno, si alguien me hubiera hecho esta pregunta hace un mes, creo que habría respondido cualquier cosa. Yo también. Y creo que ahí comienza realmente nuestra conversación. ¿Sabes qué? Si alguien me hubiera hecho esta pregunta hace unas semanas, habría respondido muy rápido. Diría que necesitamos un sentido para ser felices, o para tener metas, o para saber qué queremos hacer con nuestra vida. Yo habría dicho algo parecido. Pensaba que el sentido era una especie de brújula para quienes se detenían a reflexionar sobre la existencia. Nunca imaginé que fuera algo que todas las personas ya estamos viviendo, aunque no nos demos cuenta. Eso fue una de las primeras cosas que me sorprendió del libro. No pregunta si tenemos o no tenemos sentido. Parte de otra idea. Toda persona organiza su vida alrededor de algo que considera importante. Claro, algunas personas organizan su vida alrededor del trabajo, otras alrededor de la familia, otras alrededor del dinero, del éxito, de la fe, del servicio, del conocimiento. Incluso hay quienes terminan organizándola alrededor del miedo o de evitar el sufrimiento. Y ahí entendí que el sentido no es solamente aquello que decimos que es importante. Es aquello que realmente organiza nuestras decisiones. Exactamente, porque una persona puede decir que lo más importante es su familia, pero dedicar toda su vida exclusivamente al trabajo. Entonces hay una diferencia entre el sentido que decimos tener. Creo que aquí aparece otra idea muy bonita del libro. El sentido no es un adorno de la personalidad, es uno de sus grandes organizadores. Eso cambia completamente la pregunta, porque ya no estamos preguntando solamente ¿qué significado tiene mi vida? Estamos preguntando ¿qué organiza realmente la manera en que vivo? Y eso explica algo que siempre me llamó la atención. ¿Por qué dos personas reaccionan de manera tan distinta frente al mismo acontecimiento? Sí, dos personas pueden perder el mismo empleo. Una siente que perdió toda su vida. La otra piensa, es una oportunidad para empezar de nuevo. Muchas veces creemos que el sentido sirve únicamente para responder grandes preguntas filosóficas, pero el libro muestra algo diferente. El sentido está presente cuando elegimos una carrera, cuando decidimos formar una familia, cuando cambiamos de trabajo, cuando atravesamos una enfermedad, cuando perdemos a alguien, cuando decidimos seguir adelante a pesar del dolor. Porque el sentido no aparece solamente cuando pensamos. También aparece cuando decidimos, cuando actuamos, cuando elegimos, cuando renunciamos, cuando construimos nuestra historia. Y ahí comprendí una frase que subrayé. Dice que vivir no consiste solamente en permanecer con vida. Consiste en organizar la existencia alrededor de aquello que la hace digna de ser vivida. Creo que eso resume muy bien el capítulo. El ser humano necesita un sentido porque no vive únicamente de necesidades biológicas. Necesita comprender quién es, qué considera valioso, hacia dónde quiere orientar su vida, y cómo integrar todo lo que le ocurre dentro de una historia que tenga coherencia. En otras palabras, el sentido no es algo que se añade a la vida. Es una de las formas mediante las cuales la vida humana llega a organizarse. Voy a intentar escribir el resumen.
Leamos y escuchemos juntos el resumen del capítulo de Clara. Comprendí que el ser humano necesita construir un sentido porque no vive únicamente para satisfacer necesidades biológicas, sino para organizar su existencia como una totalidad coherente. El sentido integra aquello que valoramos, orienta nuestras decisiones, da dirección a nuestros proyectos y permite interpretar las experiencias dentro de una historia personal. No constituye un lujo intelectual ni una pregunta reservada para los filósofos. Es una necesidad profundamente humana que participa silenciosamente en la organización de la personalidad y de la vida cotidiana. Allí donde existe un ser humano tomando decisiones, estableciendo prioridades y proyectando su futuro, existe también alguna forma de sentido, aunque no siempre sea consciente. Pero mientras hablábamos, me di cuenta de que ahora tengo más preguntas que cuando empezamos. ¿Cómo descubrimos qué es lo que realmente organiza nuestra vida? Y hay otra pregunta que me quedó dando vueltas. ¿Quién influye más en la construcción del sentido? ¿La familia, la cultura o nuestras propias decisiones? ¿Puede una persona vivir durante años siguiendo un sentido que nunca eligió conscientemente? ¿Puede el sufrimiento transformar completamente el sentido de una vida? ¿Es posible cambiar el sentido sin cambiar nuestra manera de vivir? Creo que la siguiente pregunta nace justamente de todo esto. Porque si el sentido organiza la existencia, ¿qué ocurre cuando sentimos que ya no encontramos ninguno? Segunda pregunta. ¿Qué ocurre cuando sentimos que la vida carece de sentido? Creo que esta fue la pregunta que más me hizo pensar. Porque todos hemos escuchado alguna vez a alguien decir, siento que mi vida ya no tiene sentido. Pero nunca me había detenido a preguntarme, ¿qué significa realmente esa frase? A mí me pasó exactamente lo mismo. Siempre pensé que perder el sentido era simplemente sentirse triste, o desanimado, o deprimido. Pero el libro muestra que no estamos hablando solamente de una emoción. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Claro, porque uno puede sentirse triste y seguir teniendo muy claro hacia dónde quiere ir. Incluso puede atravesar un duelo enorme y seguir encontrando razones para levantarse cada mañana. Y también puede ocurrir lo contrario. Una persona puede parecer exitosa, tener trabajo, dinero, familia, salud, y, sin embargo, sentir un vacío que no logra explicar. Creo que ahí entendí una diferencia muy importante. El vacío existencial no aparece simplemente porque falten cosas. A veces aparece precisamente cuando las cosas están, pero dejaron de tener significado. Eso explica por qué el libro insiste tanto en distinguir entre tener una vida ocupada y tener una vida con sentido. No son lo mismo. Ni siquiera una vida llena de logros garantiza encontrar sentido. Porque una meta puede alcanzarse, pero el sentido organiza mucho más que una meta. Organiza toda la existencia. Hay una frase que anoté porque me impresionó mucho. El problema no es solamente perder una dirección. Es dejar de comprender para qué seguir caminando. Creo que eso explica muchas crisis que vemos todos los días. Personas que terminan una carrera, que se jubilan, que pierden a un ser querido, que se divorcian, que migran, que superan una enfermedad y de pronto sienten que ya no saben quiénes son. Porque muchas veces no pierden solamente una persona o un trabajo o una etapa de la vida. Pierden la organización que daba sentido a toda su existencia. Y entonces aparece otra idea que me pareció muy esperanzadora. El libro dice que perder el sentido no significa necesariamente que el sentido haya desaparecido para siempre. Sí, porque la vida sigue. Las personas seguimos cambiando. Y cuando cambia nuestra historia, también puede cambiar el sentido que organiza esa historia. Es como si toda crisis obligara a reorganizar la personalidad. Exactamente. Por eso el libro no presenta la crisis solamente como un derrumbe. También convertirse en el comienzo de una reorganización mucho más profunda. Creo que ahí aparece una diferencia muy importante con muchas ideas que solemos escuchar. No se trata de pensar en positivo, ni de convencernos de que todo va a salir bien. Se trata de reconstruir una nueva manera de comprender la propia vida. Porque mientras esa reorganización no ocurra, el vacío permanece. Y entonces entendí algo que nunca había pensado. El sufrimiento no destruye necesariamente el sentido. Muchas veces lo que destruye es el sentido anterior, y eso obliga a construir uno nuevo. Creo que esa fue una de las ideas más bonitas del capítulo. Las personas no solamente sobrevivimos a las crisis, podemos salir de ellas comprendiendo la vida de una manera completamente distinta. Voy a escribir el resumen.
Comprendí que la pérdida del sentido de la vida no puede reducirse a una emoción pasajera ni identificarse simplemente con la tristeza o la depresión. Se produce cuando la organización que daba coherencia a nuestra existencia deja de responder a las nuevas circunstancias de la vida. El vacío existencial aparece cuando aquello que antes orientaba nuestras decisiones, nuestros proyectos y nuestra identidad deja de ofrecer una dirección suficiente. Sin embargo, el libro muestra que toda crisis contiene también la posibilidad de una reorganización. Perder el sentido no significa necesariamente quedarse sin él para siempre. Puede representar el inicio de una nueva construcción que permita integrar la experiencia vivida dentro de una comprensión más amplia y más profundamente humana de la propia existencia. Pero mientras hablábamos, me aparecieron otras preguntas. ¿Puede una crisis convertirse en el momento en que una persona descubre el verdadero sentido de su vida? ¿Todas las personas experimentan el vacío existencial de la misma manera? ¿Por qué algunas personas logran reconstruirse después de una gran pérdida y otras permanecen atrapadas en ella? ¿Cómo sabemos si estamos perdiendo un sentido o simplemente estamos cambiando? ¿Puede alguien ayudar a otra persona a reconstruir el sentido de su vida? Creo que la siguiente pregunta nace justamente de todo esto. Porque si el ser humano lleva miles de años intentando reconstruir el sentido de su existencia, entonces vale la pena preguntarse algo más. ¿Por qué la pregunta por el sentido ha acompañado siempre a la humanidad? ¿Sabes qué me llamó la atención? Pensaba que la pregunta por el sentido era algo muy moderno, como si hubiera aparecido porque hoy vivimos más estresados o porque tenemos demasiadas opciones. Yo también lo creía. Pero después de leer este capítulo entendí que esta pregunta es muchísimo más antigua que nosotros. En realidad ha acompañado al ser humano desde que comenzó a preguntarse quién era y cómo debía vivir. Eso explica por qué aparece prácticamente en todas las culturas, aunque no siempre con las mismas palabras. Exactamente. Algunas culturas preguntaban cuál era el propósito de la existencia. Otras buscaban comprender cómo vivir una vida buena. Algunas se preguntaban cómo alcanzar la felicidad. Otras cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Otras buscaban la sabiduría, o la libertad, o la plenitud. Y, aunque las respuestas eran distintas, el fondo de la pregunta era muy parecido. Todas intentaban comprender qué hace que una vida merezca ser vivida. Creo que ahí entendí algo muy importante. La pregunta permanece. Lo que cambia son las respuestas que cada época intenta construir. Sí. Porque el sentido nunca se busca en el vacío. Siempre se busca dentro de una cultura, de una historia, de una familia, de una sociedad. Y eso también cambia mi manera de entender las respuestas. Antes pensaba que unas eran verdaderas y las otras falsas. Ahora creo que cada una estaba intentando comprender una parte del fenómeno. Eso me gustó muchísimo del libro. No entra a decir, todos estaban equivocados. Hace algo mucho más interesante. Pregunta, ¿qué logró comprender cada uno? Por ejemplo, las religiones ayudaron a millones de personas a comprender su vida dentro de un horizonte de trascendencia. La filosofía nos enseñó a pensar críticamente sobre la existencia, a preguntarnos qué significa vivir bien, qué es la felicidad, qué es la libertad, qué es una vida digna. La psicología comenzó a estudiar cómo las personas construyen el sentido, cómo influye en la personalidad, en la motivación, en las decisiones, en la salud mental. Y las ciencias sociales mostraron algo que antes casi no se veía, que nadie construye el sentido completamente solo. Siempre vivíamos de una cultura, de una historia, de relaciones humanas que influyen profundamente en nuestra manera de interpretar la vida. Entonces comprendí por qué existen tantas teorías. No porque unas contradigan necesariamente a las otras, sino porque cada una comenzó haciéndose una pregunta distinta. Eso cambió completamente mi manera de leer. Ya no buscaba descubrir quién tenía razón. Buscaba descubrir qué parte del fenómeno estaba iluminando cada perspectiva. Creo que esa forma de investigar aparece en todo el libro. En lugar de elegir entre unas teorías y otras, intenta hacer visibles las relaciones que existen entre ellas. Y ahí comprendí algo que subrayé varias veces. Comprender un fenómeno complejo no consiste en acumular respuestas. Consiste en reorganizar las respuestas hasta descubrir una comprensión más amplia. Por eso la pregunta sobre el sentido nunca desaparece. Porque mientras cambian las personas, las culturas, la ciencia, la historia, también cambian las maneras de responderla. Y quizá eso sea precisamente lo más humano. No dejar nunca de preguntarnos quiénes somos, ni qué queremos hacer con la vida que tenemos. Resumen del capítulo. Comprendí que la pregunta por el sentido ha acompañado siempre a la humanidad, porque forma parte de la condición humana.
Desde las primeras civilizaciones hasta el mundo contemporáneo, cada cultura, cada época y cada tradición de pensamiento han intentado responder qué hace que una vida sea valiosa, cómo debe vivirse y cuál es su dirección. Las respuestas han sido diferentes porque nacieron de preguntas distintas y de contextos históricos también diferentes. Religiones, filosofías, psicologías y ciencias sociales no compiten necesariamente entre sí. Cada una ha permitido comprender dimensiones específicas de un fenómeno extraordinariamente complejo. Por ello, comprender el sentido de la vida no consiste en elegir una única respuesta, sino en integrar los aportes de esas diversas perspectivas dentro de una comprensión más amplia. Esto apenas comienza. Te esperamos en el próximo capítulo.